Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén el día de hoy muy bien. Yo estoy bastante contenta, pero al mismo tiempo siento que bastante seria, porque voy a tratar un tema que para mí es algo muy importante y es un tema bastante serio en el que quiero hablar y tratar de concientizar a las personas que no conocen, que no saben o tienen una escasa información sobre este tema. También quiero contar mi experiencia porque pues es algo que yo vivo diariamente desde que tengo memoria y es algo que yo nunca creí que mi vida sería un problema mayor. Pero este último año me he dado cuenta de muchas cosas, creo que he crecido bastante y me he dado cuenta que sí es un problema, que yo nunca lo vi como un problema porque mi familia siempre fue muy buena conmigo y me trató bien siempre y no sé, como que vivía en una burbuja que este año se me explotó en muchos sentidos y me di cuenta que pues la realidad es otra, que las personas son crueles, que a veces sí es difícil tratar con este tipo de situaciones, con este tipo de cosas, porque las personas son malas y son muy ignorantes y están muy desinformadas sobre muchos temas importantes. Entonces, bueno, nada, quiero empezar. Estoy bastante seria sobre el tema porque quiero que ustedes aprendan, quiero que escuchen mi experiencia y si no sabían sobre este tema y los estoy concientizando, pues muy chévere, me parece excelente. Espero que tomes nota y bueno, nada, disfrutes. Primero que nada, para las personas que no saben y si tienen una escasa información, voy a darle un pequeño resumen de qué es tener déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es la déficit de atención? Comienza en la niñez. Un adulto no puede empezar y tener déficit de atención de un día para el otro. Es algo que se reconoce desde la niñez. Dificultad de prestar atención, hiperactividad e impulsividad. Y una de las características que tienen las personas con déficit de atención es desorganización y problemas para establecer las prioridades. Les cuesta administrar su tiempo, falta de concentración, cuesta hacer muchas tareas a la vez, o sea, no puede hacer varias cosas a la vez. Mucha inquietud si tienen la hiperactividad bastante fuerte. Cambios de humor frecuente que pueden llegar a mezclarse con la bipolaridad, depresión, puede llegar a diagnosticar depresión debido a otros temas más externos. Les cuesta terminar lo que empezaron y tienen un temperamento irascible. Es un poco complicado porque no es algo que tenga cura, realmente es algo que uno lo lleva por toda la vida y pues es algo obviamente que lo tienen que diagnosticar un médico. No tiene cura, pero se puede tratar. Y pues por ejemplo en mi caso a mí me lo trataron desde pequeña y ya yo no lo tengo tan fuerte, pero sí se me nota. Y sí hay cosas en las que digo que, bueno, tengo déficit de atención. Primero que nada, yo quiero concientizar a las personas, porque hay muchas personas que no saben. Y si saben es muy poco y es como que, bueno, eso no es excusa. Ajá. Segundo, hace muy poco me pasó una experiencia que yo de verdad nunca creí que iba a vivir, porque fue con mi familia. No fue con mi familia de que yo crecí, pero fue familia. Y fue una situación en que me hizo sentir muy mal y la verdad lloré mucho, me hizo sentir terrible porque yo nunca en mi vida pensé que yo me iba a sentir así por algo que no es mi culpa, es algo que yo tengo y no es por meter excusas. Pero bueno, quería contar esa situación y más aparte como que fue la base que yo necesité para pues hablar sobre este tema y concientizar a las personas. Entonces nada, pues a mí me lo diagnosticaron de chiquita. Mi mamá se dio cuenta y mi abuela también se dio cuenta porque mi abuela no acuerdo muy bien, no sé muy bien de lo que trabajaba mi abuela, pero trabajaba como uno de esos lugares donde uno como que trataba a los niños y tal. Entonces obviamente llegaban como muchos niños con este problema. Bueno, mi mamá y mi abuela se dieron cuenta
de que yo no les prestaba atención cuando era pequeña, como que tenía comportamientos muy raros, de que era muy hiperactiva y tal, y no les prestaba atención, como que era complicado llamarme atención, como que me concentraba en algo y no les prestaba atención. Bueno, se dieron cuenta. Desde pequeña mi mamá y mi abuela tuvieron mi abuela, mi madrina y mi familia, mi cercana familia, siempre estuvieron muy pendientes en eso. O sea, siempre estuvieron muy pendientes en eso, me llevaban a tratarme. Y yo me acuerdo desde que tengo memoria que yo iba como a ese lugar y como que hacíamos actividades y me parecía que era como un psicólogo infantil, una cosa así, pero grupal. No me acuerdo qué era, realmente, sinceramente. Pero sí, yo desde que tengo memoria me trato sobre eso. Y también me acuerdo desde que tengo memoria me dan unas pastillitas que yo tenía que tomármelas diariamente, que eran horribles por cierto, que era para la hiperactividad, porque yo era una persona demasiado hiperactiva, yo no me podía quedar quieta. Y mi familia hasta ahorita me lo replica. Mi familia que me ama, no, con la que yo crecí, pero con la que vivo ahora, que es familia un poquito más lejana, pues sí, siempre me lo replica, de que yo era demasiado intensa, que yo era demasiado habladora, que yo no me podía quedar quieta y así, pero lo hice con una forma despectiva y yo, bueno, es algo que yo no podía evitar. O sea, era muy hiperactiva y eso era debido a mi déficit de atención. Entonces yo tenía que tomarme estas pastillas todos los santos días y eran horribles, las odio y hasta el día de hoy yo no puedo tomar pastillas que son iguales, que son como una cápsula, de esas que son como de plástico, me parecen horribles, las vomito. Y yo me acuerdo que yo lo que hacía es que a veces no me las tomaba, a veces mi mamá como que me trataba de metérmela y ver que me las comiera, pero yo buscara cualquier forma para no tomármelas. Y en mi casa en Venezuela, yo creo que todavía si sigues buscando bien encuentras pastillas escondidas en alguna parte, porque las odiaba, no me gustaba. Pero sí, las tomaba para la hiperactividad, porque yo era una persona demasiado hiperactiva. Yo en el colegio también era muy hiperactiva y tenía problemas siempre tenía problemas con mis profesores. Pero bueno, yo era una niña, ¿me entiendes? Eran cosas que me pasaban que yo en ningún momento las vi como malas, ¿me entiendes? O sea, nunca pensé que iba a ser un problema o realmente como que no conocía el por qué yo era así. Entonces, como que no creí que iba a ser un problema cuando fuera grande, ¿me entiendes? O sea, como que nunca pasó por mi mente ese tipo de cosas. Como mi mamá siempre me cuidó, mi familia siempre me cuidó y como que me lo trataron desde pequeña, cosa que agradezco porque ya ahorita yo no tengo un déficit de atención demasiado prolongado como veo en otras personas que las tienen muy fuerte y yo las tengo relativamente bastante decente. O sea, puedo vivir con ello y no es algo que me complica. Pero veo personas que sí, que se les complican muchas cosas por tener déficit de atención. Entonces, yo de pequeña siempre tenía problemas con mis profesores porque decían que yo no les prestaba atención, que era una niña muy inteligente, hacía mis tareas, pero cuando terminaba como que me ponía a fastidiar a la gente, me ponía a hablarle a la gente, a distraer a la gente, a los otros niños, y que era muy hiperactiva, que hablaba mucho o me distraía mucho. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo de pequeña me quería meter en ballet, duré nada más un mes en el ballet, porque me expulsaron del ballet. ¿Por qué? Porque la profesora se quejaba de que yo no le prestaba atención, distraía a las otras niñas, me ponía a hacer cualquier cosa menos lo que ellas me estaban indicando hacer. Cosas de déficit de atención, ¿me entiendes? Y yo en ningún momento me di cuenta que eso era un problema. En ningún momento me di cuenta que mi vida era complicada por eso. Yo creí que eran otros factores. Pero por eso les digo, mi mamá y mi familia me cuidaron tan bien que yo en ningún momento me fijé que iba a ser un problema que me iba a afectar más cuando fuera mayor. Y yo creo que por eso se enfocaron tanto en tratarme desde pequeña y en esforzarse de que mi déficit de atención y hiperactividad fuera algo menor. ¿Me entiendes? A todas estas, tanto de por sí que ya la déficit de atención, una de las características que tienen las personas con déficit de atención es que tienen un temperamento bastante irascible, con un cambio de humor bastante fuerte, casi que uno puede creer que yo en vez de tener déficit de atención tengo bipolaridad, porque mucha de mi familia toda la vida me han dicho que parezco bipolar, porque cambian mucho las emociones, de repente estoy bien y de repente estoy mal, pero es algo que, bueno, viene con una déficit de atención, que te puedo decir yo tuve una época
de mi niñez, ni siquiera de la adolescencia, de mi niñez, como en tercer grado, que por X situación, que tal vez la cuente más adelante, yo tuve mi época de problemas de ira. Tenía problemas de ira. Yo empecé a hacer karate en ese tiempo y todo lo que aprendí en karate lo pagaba con las profesoras, bueno, no les pegaba a las profesoras, pero sí a mis compañeros, me peleaba mucho con mis compañeros, de golpe, de mano, de gritos, de todo. Y tuve mi época de tener problemas de ira, en donde mi familia, mi mamá, me llevaba al psicólogo, porque yo les contestaba, les gritaba, les hablaba mal, les pegaba a las demás personas. Tuve problemas con mi profesora también, que como que ya no me soportaba y llamaba a mi mamá casi que todos los días al colegio porque esto, no sé qué. Problemas de ira que se mezclaron con mi déficit de atención. Horrible. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, nada, fue una época horrible, en donde se juntaron el hambre con las ganas de comer. Entonces nada, como que siempre tuve esos problemitas en donde los profesores siempre como que decían, sí, ella es muy inteligente, hace sus cosas, pero luego cuando termina empieza a fastidiar a los demás niños y no los deja trabajar. A veces no te presta atención en lo que dice. Y yo siempre supe que había algo raro en mí que no me dejaba como concentrarme, ¿me entiendes? Cuando yo iba al psicólogo, mi mamá me hacía horarios, ¿ves? Porque la psicóloga le decía que para que yo mejorara eso, de que yo tenía problemas para concentrarme, le decía que me hiciera horarios. Y mi mamá me tenía todo el día planificado. A la 1 vas a hacer esto, a las 2 vas a hacer esto, a las 3 vas a hacer esto. Me mantenía ocupada siempre y me mantenía como que todo organizado. ¿Por qué? Porque yo no me podía concentrar y yo perdía mucho tiempo en mi día por eso mismo. ¿Y qué pasa también? Le dijo que si era preferible que me metiera en un deporte. Me dijera, métela en un deporte, en natación o en karate, me acuerdo. Y bueno, ya decidió meterme en karate, que me encantaba, pero luego lo dejé. Y esto la va a empezar a crear disciplina y la cuestión y no sé qué. Nada, le va a ir mejor. Yo agradezco mucho eso. Yo agradezco muchísimo a mi mamá por haberme metido en psiquiatras, en psicólogo, en todo, que me diera las pastillas que me tuviera que dar, que me hiciera los horarios para aprender a ser organizada por mi cuenta, todo. Mi mamá aprendió mucho sobre eso, aprendió a tenerme mucha paciencia, porque sabe que a veces yo no la escucho, a veces me está hablando y yo no le entiendo lo que me dice, a veces me habla y no me acuerdo lo que me dijo, me manda a hacer algo y yo le digo voy a hacerlo ahorita y nunca lo hago pues se me olvida. Y siempre me inculcó a ser organizada y me inculcó a anotar las cosas para que no se me olviden. Por eso, por mi déficit de atención. Ella me cuidó y me trató como debía, porque supo desde el principio que yo tenía déficit de atención. Y yo, obviamente, como era una niña, yo no sabía nada de estos temas. Yo no sabía que yo tenía ese problema, que no debería ser un problema, ¿no? Esa condición de que yo tenía eso. Entonces, mi mamá siempre me cuidó de tal manera en que yo pudiera resolverme por mí misma. Pero yo no sabía que yo tenía eso. ¿Me entienden? Bueno. Nada, yo siempre supe que había algo mal. Porque me ponía a llorar a veces de que... Aparte de que soy muy perfeccionista, a veces quería empezar cosas, lo empezaba un día, 2 y ya luego no seguía. Porque me cuesta mucho continuar, finalizar las cosas que empiezo. Aparte de que soy demasiado inquieta. Hay veces en donde de verdad me da mucha vergüenza, ya teniendo la edad que tengo. Cuando eres niña como que la gente no le presta atención, dice, bueno, ya se la quitará cuando sea grande, no sé qué. Pero a la edad que tengo yo, incluso más de vieja, cuando ya yo esté más adulta, es un poco vergonzoso el no poder quedarte quieta. En el colegio yo me acuerdo que yo no me podía quedar quieta. Yo siempre tenía algo que decir, siempre tenía algo que opinar, siempre tenía que hablarle a alguien, siempre tenía que, no sé, era como que mi mente siempre estaba hiperactiva, ¿me entiendes? Y siempre tenía algo que decir, porque mi mente como que pasaban muchas cosas. No, mira, lo que la profesora dijo esto. Ay, mira que fulano, no sé qué. Mi mente
opera muy rápido y pasan demasiadas cosas en mi mente y las quiero soltar todas. Y es algo que me pasa hasta hoy en día. Es algo que me da vergüenza porque, por ejemplo, ahorita en clases en la universidad no me puedo quedar callada. La profesora está dando su clase, el profesor está dando su clase, dice algo que me pareció gracioso, por ejemplo, y que necesito decir yo algo a la persona que tengo al lado. O pienso algo y necesito decirlo. Como no puedo quedarme callada. Y si me quedo callada, necesito o ver el celular o ando moviendo la pierna o me muevo mucho. Cosa que me da pena también. Porque yo veo a las otras personas tranquilas, prestando atención y tal, y yo puedo prestar atención 5 minutos, me aburro, pienso en otra cosa, me pongo a dibujar, me pongo a moverme, empiezo a mover la pierna cada rato y no me quedo quieta. Mientras que las demás personas están inmóviles, yo ya me he oído 80 veces. O que yo te esté hablando de un tema y de repente salga con otro. O así, cosas que me pasan, que me dan vergüenza ya teniendo la edad que tengo, pero yo sé que las tengo controladas porque he visto personas con déficit de atención que la tienen peor, pero igual, tipo, a mí me da vergüenza, me da vergüenza ser intensa, y las personas con déficit de atención en su mayoría son muy intensas, y me han dicho, eres intensa, y me da un poco de vergüenza, ¿qué te puedo decir? Son cosas que no las puedo controlar yo, no puedo callarme, no me puedo quedar callada. Hay momentos donde, bueno, sí, quiero estar callada, no quiero hablar con nadie, pero hay veces en donde cállate, ella, cállate. Tipo, nadie te preguntó qué hiciste ayer, ¿me entiendes? Pero yo necesito decir algo, necesito moverme, ¿sabes? Como que siempre tengo una hiperactividad dentro, pero ya ni siquiera es por la déficit de atención, sino por la hiperactividad que cargo. También me pasa mucho que empiezo algo, lo dejo, empiezo a hacer otra cosa. Por ejemplo, en la casa, empecé a hacer matemáticas, lo dejo, empiezo a cocinar, lo dejo, empiezo a lavar, lo dejo y vuelvo otra vez con la matemática y así. Necesito estar constantemente como cambiando de las cosas que hago. Porque como que mi mente empieza a pensar en otra cosa y digo, ay, bueno, me voy a empezar eso y lo dejo. O que ni siquiera presto atención en lo que hago. Que yo puedo que estoy cocinando, le eche sal, luego la dejo ahí, se me olvidó que le eche sal, le vuelvo a echar sal. Y cosas así, se me olvidan las cosas cada rato. Y mi tía, por ejemplo, siempre me está diciendo que cómo es posible que yo a mi edad no me acuerde de las cosas. Me cuesta acordarme de las cosas. Se me olvidan. Son cosas como que tal vez no le presté el 100% de atención y mi mente no la captó y ya se me olvidaron. Me hace sentir mal por eso, por no poder acordarme de tal cosa. Hay cosas en donde me acuerdo y las acuerdo perfectamente, de pies a cabeza. Pero hay cosas en que no. Hay cosas en que de verdad no puedo mantenerlas en mi mente. El tema de que siempre, toda la vida me han dicho, pareces bipolar. Porque cambio de humor muy rápido. Pero no soy bipolar. Tengo déficit de atención. Y es algo que pues contrae. Puedes buscar en internet qué es la déficit de atención y lo primero que te va a salir es que las personas con déficit de atención le cuesta relacionarse con otras personas. Tanto familiares, relaciones amorosas, todo, y que puede llevar a tener depresión por el simple hecho de esto, de tenerlo. Es triste, ¿no? Una vez me cuestioné de verdad que si yo era bipolar porque no sabía muy bien qué era la déficit de atención y no sabía realmente que ya la tenía, hasta que hace años yo le dije, mamá, mira, vi por ahí en TikTok, creo que le dije, que nada más las personas con déficit de atención pueden desenfocar los ojos, por ejemplo. Y me dice, sí. Y ahí fue que yo me enteré que tenía déficit de atención. Y yo le dije, ajá, entonces yo tengo déficit de atención. Me dice, sí. 3 puntos suspensivos. Ahí fue que yo me enteré, como con 13 años, 14 me parece, que yo tenía déficit de atención. Hace nada me enteré. Y ahí fue como que todo me hizo clic. Como que, ok, con razón tenía tantos problemas con mis profesores, con mis compañeros, con mi familia, con que no me podía concentrar, con que necesitaba un horario para poder funcionar bien, porque si no perdía el tiempo todo el día, con que se me olvidan demasiadas las cosas, con que cambio de humor a cada rato, con que todo me hizo clic. Me dijo, tu padrastro también tiene déficit de atención, pero él lo tiene más prolongado que tú. No puedo hacer 2 cosas a la vez. O estoy escribiendo lo que estoy escribiendo en mi cuaderno, o te escucho a ti. O estoy escuchando música, o cocino. Algo que me pasa mucho y que me duele, y me duele admitirlo, es que no puedo hacer llamada mientras que hago otra cosa. O estoy hablando contigo, o cocino, o hago otra cosa. Pero hablando contigo y haciendo otra cosa no puedo.
son cosas, características de mí que las tengo y nunca, dato no menor, nunca tuve que usarlas de excusa para justificarme. O sea, nunca tuve que decir, tengo déficit de atención para justificarme. Y a eso voy ahorita. Pero primero que todo, yo hasta hace no mucho no sabía que tenía déficit de atención. Cuando supe fue como que, ok. Pero no, después que supe, esos años después, como que en ningún momento tuve que decirle a nadie, tengo déficit de atención, por eso soy así. Porque creo que en ese momento de mi vida yo no me relacionaba con gente que fuera criticona, por ejemplo. O que le importara realmente cómo yo soy, que si soy así, que si soy asá. Como que me querían tal cual soy y yo no tenía que justificar por qué yo era de tal manera. Me decían, bueno, Aisha, eres así, te queremos así. Creo que fue en la época en donde hasta ahora me he relacionado con más gente que de verdad me quiera. Fue una época muy linda, pero terminó hace meses ya. Estoy viviendo otra época. Y he entrado a la época en donde cada momento de mi vida tengo que estar diciendo y recordándole a las personas, no a mis amigos, a mi familia, que no soy tan cercana, que tengo déficit de atención. A cada rato tengo que recordarles. Hice esto porque tengo déficit de atención. Es como que siento que lo estoy usando de excusa, pero es que no logran entenderlo, ¿me entiendes? Mis amigos y mi familia, que de verdad me querían, con una vez que yo le dijera, puede que yo tenga este comportamiento y este otro porque tengo déficit de atención, era suficiente para que entendieran que no hago las cosas porque me sale el forro, por ejemplo, sino porque de verdad no me di cuenta, ¿ves? Y aquí desde que inició este año, he tenido que recordarle 80,000 veces a las personas y usarlo literalmente como una excusa o como para justificarme o para que entiendan o para que no me critiquen, no me juzguen. Tengo déficit de atención. Creo que es la palabra que más he usado este año. Tengo déficit de atención. Tengo déficit de atención. X. Tanto así que he empezado a decírselo a mis amigos. Cosa que nunca en mi vida usé. Nunca en mi vida tuve que decirle a mis amigos, a las personas que conozco, tengo déficit de atención. Era algo que yo no tenía en mi vocabulario, que yo sabía tal vez desde hace unos años que los tenía, pero que nunca lo tuve que usar. Nunca. Nunca tuve que decirle a la persona, hice esto sin querer, porque no me di cuenta, porque tengo déficit de atención. Cosa que he tenido que usar con mi familia recurrentemente. ¿Por qué? Porque no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque me ven mal, porque me critican, porque me gritan, porque me regañan. Yo les digo, no hice eso a propósito, hice eso porque no me di cuenta, o hice eso porque no sé, porque tengo déficit de atención. Y empecé a usarlo de excusa. Y empecé a usarlo como para justificarme hasta con mis amigos. Y mis amigos como que, ok, tranquila, no pasa nada, te entendemos. Pero con mi familia es todo lo contrario. Mi familia tengo que recordarles a cada rato que tengo déficit de atención para que no me griten. Es horrible que cada rato te estén diciendo pareces bipolar o cambias a cada rato de temperamento o no sé, pareces una niña a veces porque no sé, a veces tengo comportamientos de chica o cada rato me digan como que ¿cómo es posible que a tu edad ya no te acuerdes de las cosas que te pasan? ¿Cómo es posible que se te olviden las cosas tan rápido? ¿Cómo es posible que no te puedas organizar en el día? ¿Sabes? Que me digan como que tú sí jodes todo el día, que no te puedes quedar quieta. Tu propia familia, que bueno, no es tan cercana a mí. Y bueno, pero es mi familia. Y que mejor lo entiendan otra gente que no me conoce. A mi familia. X. Bueno, básicamente esa es mi historia. O sea, lo tengo desde pequeña, lo sigo teniendo. Ya no lo tengo tan fuerte porque me lo traté. Cosa que agradezco que me lo hayan tratado y es algo que ya puedo manejar. Yo, gracias a mi mamá, gracias a mi psicóloga, que la amo y la extraño, que de verdad me ayudó muchísimo. Yo soy una persona que trata de mantenerse organizada, trata de tener un horario fijo todos los días, trata de tener prioridades, trata de hacer las cosas y terminarlas. En su mayoría a veces me cuesta, pero trato en su mayor
de hacerlo. Y son cosas que he tratado de manejar siempre. Que obviamente las sigo teniendo porque no es algo que se quite, sí, pero la tengo en menor grado. Hasta el punto de que, creo yo, no me afecta tanto en la vida. Que si, bueno, puse la sal en la nevera, que si puse, cosas tontas. Pero voy al caso de que hubo un acontecimiento hace no mucho, creo que hace una semana o dos, que me dolió mucho y fue por parte de mi familia, en el trabajo. Que yo dije, de verdad, me están juzgando, me están diciendo esto y me hicieron sentir tan mal y lloré tanto por algo que no es culpa mía, por algo que es mi déficit de atención, que se los he dicho 80,000 veces y no lo quieren entender, simplemente quieren juzgarme, criticarme de la manera que sea, sin entenderlo. O sea, no saben las cantidades de veces que se los he dicho. Y si hago algo que para ellos está mal, sabiendo que puede que sea algo que hice por mi déficit de atención, porque se lo he tenido que repetir 80,000 veces, no lo quieren entender, simplemente quieren ver cómo carajo juzgarme y decirme hiciste esto mal. Bueno, nada, les cuento, porque seguramente ya los tengo con intriga. Estaba trabajando y yo soy una persona que cuando hay mucha gente, en un lugar me aturdo. Por eso capaz y no me gustan los lugares tan full, a veces, cuando son cosas así serias. Bueno, nada, llegó la hora pico, que la hora pico son como a las 5 o 6 de la tarde, en donde yo trabajo en un lugar donde tengo que atender gente, atención al cliente básicamente, en donde compran productos venezolanos. Y bueno, yo soy la cajera, pues la que tiene que atender. Había mucha gente, se llenó full de gente. Y pues yo obviamente tengo que estar atendiendo a un cliente, respondiéndole a los demás clientes que me preguntan cuánto es el precio de tal cosa, tengo que estar haciendo cuentas, tengo que estar guardando cosas en las bolsas y tratando de ser amables con todo. Cosa que no puedo, cosa que son muchas cosas que tengo que hacer. Y bueno, he estado practicando casi que toda mi vida y ya lo puedo resolver más o menos. O sea, no lo llevo al 100% de hacer tantas cosas, pero puedo hacerlas porque ya estoy medio acostumbrada a hacerlas. ¿Qué pasa? Había demasiada gente. Había mucha gente que me estaba preguntando cosas, trataba de responderlas mientras que hacía cuentas para no cobrarle mal al cliente y tal. Resulta y acontece que como había tanta gente, yo en ese momento como que sí sé, no me acuerdo qué pasó, porque se me olvidó, tanto así que se me olvidó. O sea, había tantas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo, había mucha gente, había mucha bulla aparte, mucho ruido que me distraía. Y yo estaba tratando de no sacar mal mi cuenta y no cobrarle mal a un cliente, entonces estaba como muy metida en mi mente, en lo que estaba pasando dentro de mi mente. Bueno, resulta que cuando se acabó la hora pico y la gente se fue y estábamos tranquilos, mi tío, que es el jefe del local con el que yo trabajo, no trabajen con familia, me dice que me quería comentar algo. Pero me dijo como que, bueno, tengo que algo decirte, pero mejor no te digo nada. Y yo dije, bueno, cuéntame, porque pues yo siempre estoy dispuesta a mejorar y si tiene algo que decirme respecto a mi trabajo, pues me lo diga y lo mejoramos. Nada. Me dijo, bueno, ya. Me contó qué pasó. Me dijo que un cliente se había quejado de mí. Capaz ustedes lo ven como una ridiculez, pero para mí fue en ese momento como que ya me sentía mal en el día, como que un poco bajoneada, y eso fue como que la gota que derramó el vaso, porque aparte él me lo dijo de una forma desde su ignorancia, desde que le dio la razón al cliente, porque supuestamente el cliente siempre tiene la razón. Y me dolió que el cliente tuviera ese punto de vista de mí. Obviamente no me conoce, no sabe quién soy, no sabe que me pasa ese tipo de cosas, pero se supone que mi tío sí tiene que saberlo porque es mi familia, pero no le importó. Y yo tenía un problemita antes cuando empecé a trabajar ahí, de que supuestamente yo no saludaba a la gente, pero sí la saludaba. Lo que pasa es que no me escuchaban porque yo como que tenía pena en ese momento, era medio tímida, no estaba muy en confianza de atender personas y pues decía los buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bajito, y no me escuchaban y creían que yo no les estaba diciendo nada. Cosas que mi familia no me quería creer, ellos creían que yo era maleducada y en fin. Anyway, me contó
un cliente se quejó de ti porque me dijo que te saludó, tú le quedaste viendo con cara de amargada, con cara de fuchi y lo ignoraste. Yo me quedé fría, obviamente. Me le quedé viendo con cara de verdad. Y me dijo, y bueno, yo le creo, porque conociendo el personaje, o sea, conociéndote a ti, yo sé que tú miras con esa cara de odio y, o sea, y que tienes ese historial de que no saludas a la gente. Cosa que ya me empezó a sentir un poco mal, y un poco what the fuck que me estás diciendo, cosa que, o sea, eso pasó hace tiempo. Ya yo no soy la misma persona que en ese momento. Corregí ese tipo de cosas, corregí un poco mi cara porque estoy atendiendo al público y yo no los miro con odio a propósito, realmente no. Yo trato de ser una buena vendedora, atiendo bien a los clientes. Me dijo eso. Y yo obviamente le traté de explicar lo que pasó. Me dijo, ¿quién fue? Le pregunté. Me dijo, bueno, no sé, un cliente ahí. No me quiso dar especificación. Y yo le digo como que, bueno, pero te juro que no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo que yo hice eso. Yo le dije, había mucha gente en ese momento. Estaba yo concentrada haciendo mis cálculos porque mucha gente estaba hablando, mucha gente estaba hablándome. Capaz y me saludó, yo estaba distraída y yo no me di cuenta que lo hice porque te juro que no me acuerdo haber hecho eso. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, no trates de excusarte, no trates de meter excusas cuando sabes que no tienes la razón, me dijo. No me molestó que el cliente tuviera esa queja de mí porque el cliente no me conoce. El cliente no sabe que yo tal vez tengo déficit de atención, que no sé, estaba distraída. Igualmente es como con un poquito de lógica. Tú me ves que estoy ocupada, hay mucha gente y me estás hablando, tipo, no te estoy prestando atención porque estoy haciendo mi cuestión. Tipo, no me hables. X, no importa. Pero yo sé que él no me conoce. Pero mi tío, yo sé que es mi jefe, pero ¿de verdad me estás diciendo eso? ¿De verdad me estás diciendo esa mierda? No saben lo mal que me sentí. Tipo, traté de recibir ese comentario de la forma más madura, pero no sé, ese día me sentía tan mal que eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿me entiendes? Lloré muchísimo. Muchísimo lloré, de verdad. Puedo hasta seguir llorando ahorita de lo triste que me sentí en ese momento. Yo simplemente, él me estaba hablando y me guindé a llorar. Me metí al baño. Me puse muy roja, de verdad. Nunca me había puesto tan roja, tan rápido. O sea, estaba del color de un tomate y eso que soy morena y yo no me suelo sonrojar tanto. Me puse demasiado roja, tenía los ojos rojísimos. Lloré demasiado, lloré como que sí. Como que, no sé, lloré todo lo que no lloré en mi vida sobre ese tema. En ese momento. Me sentí fatal. Me sentí horrible. Porque aparte ni siquiera me dejaron explicarle qué fue lo que pasó, ¿sabes? Eso es lo que más me dolió. Como que, man, eres mi familia. Supone que deberías entenderme. Te he explicado 80,000 veces que no es algo que yo lo hago a propósito. Es algo que me pasa, que, ¿me entiendes? Y que me dijeron, no, tienes excusa, sabes que no tienes la razón, ¿sabes? Hasta mi tía también dijo eso. Mi tía dijo, no, deja de estar excusándote, no sé qué, sabes que no tienes la razón y no sé más. Me sentí muy mal porque fue mi familia. No fue una persona extraña que yo digo, bueno, che, o sea, no me conoces, cállate. Tipo, perdón. Fue mi familia que me dijo ese tipo de comentarios y me hizo sentir mal por no poder hacer 3 cosas al mismo tiempo, ¿ves? Lloré mucho, trataron como de consolarme, pero de verdad estaba muy molesta, me sentí fatal porque yo, en mi mente fue como que yo nunca creí que esto iba a ser un problema. Yo nunca creí, de verdad, tal vez de niña sí, porque era una niña muy hiperactiva, hablaba mucho, hacía mucho desastre, también tenía mis problemas de ira, tenía mis quilombos. Pero era algo que ya tenía bastante tiempo tratado y que yo creí como que, no sé, como que vivía en una burbuja en donde la gente me trataba muy bien y no importaba quién fuera, cómo fuera. Hablando de mi familia y amigos cercanos, tipo, ellos nunca me juzgaron por ser así. Y creí que con la edad que tenía y más adelante ya yo no iba a tener ningún problema con ese tipo de cosas, así como fue cuando era pequeña, porque era de verdad muy intensa. Pero fue como, wow.
aquí, en este momento, en este tiempo y más adelante sí va a ser un problema en que yo sea así. Me sentí muy mal, porque es algo que yo no puedo evitar. Lo intento manejarlo, intento tratarlo, intento estar más pendiente de lo que me pasa, intento acordarme de las cosas, pero no puedo. Me lo he tratado de las 1000 formas posibles y puedo seguir tratándomelo obviamente, pero de ahí a más no puedo. Que mi propia familia les importara un carajo ese hecho, ese fact que yo les repito todos los días y que fue algo que evidentemente no fue mi intención. Wow, eso fue como que me hizo sentir peor. Me sentí muy mal. No entienden lo mal que me sentí. Por eso les digo que he tenido que usarlo de excusa por mucho tiempo. Como que ya me acostumbré a tener que repetirle a mi propia familia que hay cosas que hago mal, tal vez por mi déficit de atención, o se me olvidó algo que me dijiste ayer, o me dijiste haz esto y se me olvidó, o no sé qué, por mi déficit de atención. Y por eso trato siempre de anotar todo y mantenerme organizada lo mejor posible, porque si no es como que actuar en modo automático y no me acuerdo nada de lo que hice. Y lo he tenido que usar de excusa para existir, para vivir. Y es triste que sea un problema en mi vida, cuando es algo una condición que yo tengo que no puedo evitarla. Y lo que me hace sentir más triste es que las personas no lo entiendan. Que sea como que, ok, esta boluda que me está diciendo eso como para excusarse de toda la vida. Yo no estoy tratando de excusarme toda la vida porque, yo trato de mantener mi cuestión al raya y que sea algo mío y que sea algo que no me estorbe, porque yo no quiero que eso sea un impedimento en mi vida. No es algo divertido tener que decir que tengo déficit de atención y por eso no te saludo en la calle, porque no te veo, porque estoy en mi mundo y ya. O que no puedo hacer 2 cosas a la vez. No es algo divertido, ¿me entienden? Como para estar divulgándolo por ahí. Pero a veces tengo que hacerlo porque me dicen, hiciste esto y no sé qué, y yo le digo, tengo déficit de atención. Y así les diga, tengo déficit de atención, no lo entienden, porque no saben, son ignorantes y no entienden lo que yo vivo y lo que yo sufro. Y tampoco quieren entenderlo. Es como que, ok, es una excusa. Y lamentablemente hasta yo misma puedo decir que tal vez sí sea una excusa, porque lo he usado tanto para poder, no sé, para que no me digan cosas, ¿sabes? Porque no sé, como que siento que últimamente vivo en un entorno muy problemático, en donde si respiro mal tengo que decir que tengo déficit de atención para que no me regañen, porque todo lo que hago lo hago mal, ¿ves? Cosa que no me pasaba antes, cosa que antes te ignoraba por la calle y nadie me decía nada. Pues no te ignoraba a propósito, no, sino porque no te vi. Pero nadie me decía nada. Ahora si no veo a una persona pasar por el frente de mí y le digo buenas tardes, me regañan. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, nunca fue necesario tener que decir tengo déficit de atención, pero ahora es como que me lo tengo que imprimir en la frente para que la gente no sea estúpida y me trate mal o me haga sentir mal por cosas que hago o dejo de hacer. Por eso hago este video. Me sentí muy mal en ese momento y sentí que la gente es tan ignorante. Tipo, si yo tengo déficit de atención, cosa que no es algo demasiado grave, imagínate personas que tengan autismo, personas con otras cosas más fuertes. Bueno, mi padrastro también tiene, lo voy a decir mi papá, ¿vale? Cuando yo hablé de mi papá es mi padrastro, y cuando hablé de mi papá, voy a decir papá biológico, porque mi padrastro ha sido prácticamente mi papá toda la vida, desde que lo conozco. Sí, hizo papel de padre, de verdad, se merece un premio. Y si en algún momento me escucha, capaz no, porque pues me da penita que me escuche mi familia. Te quiero, te adoro y gracias por estar conmigo desde que me conociste y tratarme como tu hija. Yo te veo como padre, lo hiciste muy bien, fuiste muy buena persona conmigo. Tu hijo es un amor, amo a mi hermano, lo amo, ellos son mi familia. Y algo que tengo que acotar también es que mi padre también tiene déficit de atención. La diferencia es que a él no se lo diagnosticaron nunca. Mi mamá se dio cuenta apenas lo conoció. Y yo también me di cuenta apenas lo conocí y supe. Bueno, no apenas lo conocí porque yo lo conocí muy chica.
Pero cuando yo me di cuenta que yo tenía déficit de atención, también me di cuenta que la tenía. ¿Por qué? Mi mamá me dijo que pues su familia nunca se lo diagnosticó, nunca se dio cuenta, tal vez creyeron que era un niño hiperactivo y un niño tremendo, me acuerdo, porque sí, me dijo mi padrastro, mi papá, que él como que tuvo problemas porque siempre lo regañaban y siempre le decían que no hacía esto, que no hacía lo otro, y me da mucha pena que tuviera que vivir de esa manera y que las personas que los padres que no saben sobre este tema traten tan mal a sus hijos porque no sepan reconocer que no es que sea tremendo, no es que sea hiperactivo, no es que no preste atención a las cosas, sino que simplemente tienen déficit de atención. ¿Ves? Y él dijo que vivió, o sea, un poco complicado porque sus padres no sabían y obviamente estaban desinformados. Bueno, en esa época es como entendible, pero ahorita en 2023 es un poco chimbo que no sepas que tu hijo tenga déficit de atención e hiperactividad y que lo trates como la mierda o le pegues o lo regañes porque no se pueda concentrar y crean que es simplemente un inepto. Mi papá vivió así, nació y vivió así, una lástima, lo sé, y él la tiene más grave porque obviamente nunca lo trataron, porque nunca supieron que las tenía, y mi mamá ahora se da cuenta. Llegó a tal punto de que, cosa que les estoy informando porque yo soy una persona que la trataron, psicólogo, psiquiatra, todo lo que pudieron darme en la vida, me la trataron y ahorita no la tengo tan fuerte y sin embargo me está dando problemas en la vida. Imagínense, perdón, no sé hablar, una persona que desde que nació hasta ahorita nunca se trató y nunca supo que tenía déficit de atención. Voy a explicar las consecuencias de eso según lo que yo vi en mi padrastro, en mi papá. Es una persona que literalmente le hablas mientras que está usando el celular y no te escucha nada de lo que dijiste. Nada, ni siquiera sabe que le estás hablando. Imagínense lo fuerte que es. Yo, cuando a mí me hablan y yo estoy usando el celular, sé que me están hablando. No te estoy entendiendo lo que me estás diciendo porque se me confunde la información, pero sé que me estás hablando. Él llega al punto de que ni siquiera te escucha, de que está tan metido en el celular, en su mundo o haciendo otra cosa que ni siquiera escucha tu voz. Imagínense lo fuerte que debe tener el déficit de atención por no habérselo tratado. Imagínense eso. Y cuando hace otras cosas, él no puede hacer otras cosas más. O sea, estoy haciendo esto y ya, tienes que esperar a que yo termine y luego hacer. Nosotros entendimos, mi mamá y yo entendimos que cuando él está usando el celular o haciendo algo, tenemos que esperar a que él termine o tocarlo o hacerlo como que, hey, hello, préstame atención para hablarle. Porque si le hablamos mientras que él está haciendo otra cosa, no nos escucha. Literalmente no nos escucha, no sabe que le hablamos. O sea, tan fuerte sí lo tiene. Y obviamente tiene cosas como yo, como pone cosas en lugares en donde no debería ponerlas porque no se dio cuenta o porque, o no sé, tipo le cuesta mucho aprender cosas porque es algo que nos pasa a nosotros, que nos cuesta mucho aprender cosas porque pierde mucho la concentración. Pierde demasiado la concentración, como que se pierde y luego regresa o como que cuesta mucho terminar las cosas que empezó. Y no es tan bipolar como yo, pero sí tiene esas cositas. Tiene cosas que mi mamá al toque se dio cuenta porque trató a una niña desde que nació. Trató a su hija por déficit de atención y se dio cuenta al toque que él la tenía. Pero su mamá de él no se dio cuenta. Si yo siento que mi vida es complicada o empezó a ser complicada, perdona, porque no fue complicada antes, sino desde ahora la estoy sintiendo así, porque tengo déficit de atención. Bueno, mi niñez también fue complicada, pero yo no le presté mucha atención y no creí que fuera por mi déficit de atención hiperactiva, pero sí lo fue. O sea, si yo tengo déficit de atención a un grado menor porque me lo trataron toda la vida y siento que me está dando complicaciones, no quiero ni saber cómo fue la vida de él. Yo lo conozco, pero no sé. Él me cuenta cosas que yo siento que pues, la pasó fuerte, sí, pero no me ha contado esos detalles en el que yo diga, verga, tu vida fue realmente muy difícil. Y él me dijo que en el colegio se le complicaba mucho aprender cosas. Hay personas, o sea, yo no quiero decir que las personas con déficit de atención no son inteligentes. Realmente las personas con déficit de atención son muy brillantes en las cosas en las que se concentran. Pero si no le interesa un tema y no le interesa lo que está aprendiendo, créeme que jamás en su vida lo va a aprender. Créeme, porque no le da bola y ya. No me entra la información que no quiere que me entre en la cabeza. ¿Ves?
Entonces él me decía siempre que fue muy complicado para él aprender cosas o entender cosas en la escuela y tenía problemas con la mamá por eso mismo. O tal vez hasta con los profesores. Y yo me imagino, no me lo ha dicho del todo, pero me imagino que su vida fue tan complicada por la gente tan ignorante que no sabe sobre este tema. De verdad, es una pena que esas cosas pasen. Y me imagino que sigue siendo complicada para una persona que tiene esa condición tan fuerte y tan arraigada y no se puede tratar. Me imagino que fue complicado y sigue siendo complicado. Si para mí lo es, si no lo tengo tan arraigado. Yo simplemente quiero decir algo. Es muy complicado vivir así. Porque obviamente nosotros pasamos desapercibido porque no es como una enfermedad o algo que nosotros digamos, oye, tenemos esto y tal. Entonces cuando decimos déficit de atención está como que relativamente, entre comillas, normalizado. Como que, ay, bueno, todo el mundo tiene déficit de atención X. Pero no todo el mundo tiene déficit de atención. Es mentira. Tipo, sí hay gente que tiene déficit de atención, pero es como que ya lo tienen tan normalizado y tan como que, ay, bueno, sí, eso le pasa a todo el mundo, que no le dan el valor y la importancia que es. Las personas realmente no saben qué es vivir con déficit de atención. ¿Me entienden? Pasa demasiado por desapercibida y la gente solo te juzga. Solo como que, ay, bueno, este es así porque es un responsable de miércoles y no quiere hacer las cosas, o cómo no se va a dar cuenta que al frente tiene algo que hacer. Por ejemplo, en el trabajo siempre me dicen, ¿cómo no te vas a dar cuenta que ahí estaba la tijera? O sea, si la tienes al frente, no la vi, perdón, tipo, la busqué por todos lados y no la vi, y puede que la tenía al frente, pero no la vi. ¿Ves? La gente no quiere entender que sí es algo que nos dificulta un poco las cosas. No es 100% y no es que no podamos hacer nada, pero como que la gente la pasa tan desapercibida como algo super X, no sé, porque algo como que se hizo de moda o está muy normalizado. Pero lo que me da risa es que está como que entre comillas normalizado, pero la gente no sabe realmente lo que es estarlo, serlo. ¿Ves? Y es ignorante en ese tema, como que sabe pero no sabe, ¿me entiendes? Como que no sabe realmente lo que es, pero bueno, X, no sé. Por eso digo que es muy importante reconocerlo, reconocer este tipo de cosas. La verdad, infórmate sobre este tipo de cosas. Si tienes un hijo o una persona a tu alrededor que le cuesta, no lo juzgues, no lo critiques. No digas, ay, tú eres así porque eres tonto, bruto, o no sabes hacer las cosas, o eres muy despistado. Tal vez esa persona, sin que se diera cuenta, estuvo toda su vida con déficit de atención y no fuese diagnosticada. ¿Por qué? Porque pasa muy desapercibida y porque la gente es muy ignorante. Y lo que le encanta es juzgar. Dice, ay, este es tonto y tal. Pero tal vez, solo tal vez, realmente tiene esta condición. Tal vez, no sé. Por eso es importante que te eduques. Y si vas a tener hijos, tienes un hijo, tienes un amigo y tal, saber reconocerlo, saber tratarlo, ir a psicólogo, ir a psiquiatra, whatever, y tratarlo. Porque pasan este tipo de cosas. Y ser consciente, no ser ignorantes. No hay que ser ignorantes. No hay que juzgar a las personas porque sí. O sea, por eso es importante tratar a un niño. Tratar, conocer este tipo de cosas y tratarlo. Para que él crezca bien y no tenga dificultades cuando sea adulto. Y sepa llevarlo de una buena manera y no se sienta mal por ser quien es, por tener una condición que él no pidió tener. Y aprender a rodearte con personas que lo entiendan. O tal vez no que lo entiendan, pero no lo entiendan del todo, sino que no te juzguen por ello. ¿Ves? Así no tienes que estar como yo repitiéndole a la gente que tengo déficit de atención para que no me juzgue, para que no me critique, para que no me hagan sentir mal por ser quien soy. Entonces eso, gente. La verdad. Tengan empatía. Reflexionen sinceramente antes de juzgar a una persona que tal vez no les cuesta hacer algunas cosas, les cuesta concentrarse, les cuesta quedarse quieto o no se puede callar en una clase como me pasa a mí, porque mi mente anda en otro lado pensando en otras cosas, pienso 1000 cosas a la vez, de repente estoy hablando contigo sobre un tema y me voy a otro y luego vuelvo al tema, me pasa mucho. Entonces tengan empatía, cuidado con lo que le dicen las personas de si son desorganizados, tal vez tengan algo, tal vez les cueste, tal vez tenga que practicarlo, tal vez tenga que ir a un psicólogo. Sean empáticos y aprendan, infórmense,
antes de hablar y juzgar. Si tienen hijos en un futuro o ahorita o mañana, sepan reconocer este tipo de cosas para hacerle la vida más fácil a una persona. De verdad, sean empáticos. Reflexionen sobre este tipo de cosas, sinceramente. Y bueno, nada. Yo quería contar mi experiencia, porque de verdad que sí la sufrí bastante, simplemente que yo he sido una persona muy optimista y como que no le he prestado casi nunca atención a esos temas, porque mi mamá también y mi familia me cuidaba mucho respecto a eso y me trataron de guiar y atender, pero ahorita estoy como viviendo más la vida por mi cuenta y me pasan este tipo de cosas en las que tengo que afrontar yo misma. Y me cruzo con gente muy ignorante que no sabe reconocer que hay personas que tal vez no tienen limitantes, como yo, aunque trato de que no sean limitantes. Y de verdad que yo espero estar en un momento de mi vida otra vez en el que yo me rodee con pura gente que entienda que no soy así porque quiero, soy así porque hay cosas, y que no sea necesario usar ese tipo, no sea necesario decir tengo déficit de atención como excusa o como justificante. Simplemente pueda vivir tranquila sin que la gente me juzgue. Y ya, porque somos seres imperfectos y no tengo que estar 100% pendiente de las cosas, o no sé, o la gente no me critica por, no sé, no le respondí un mensaje porque no lo vi, o X. Nada, sean conscientes, cuidado con cuidado con lo que dicen las personas, no saben lo que puede tener en la mente otra persona. Edúquense, no sean así, y o sea, les sirva para concientizarse y reflexionar sobre ese tipo de cosas, hayan aprendido sobre un tema nuevo, tal vez que no sabían de la déficit de atención. Yo intenté dar mi punto de vista, mi experiencia, un poco la experiencia de mi papá, y así, y informarlos algo, ¿no? Para que empiecen a reflexionar y no juzguen tanto a las personas. Pero bueno, nada, un besito. Yo de verdad quería hacer este video desde el corazón, un poco seria, un poco desde, ¿sabes? Desde reflexionen y no hagan sentir mal a la gente, aunque hoy no sé hablar mucho, la verdad. Pero bueno, tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Los amo, los adoro. Besitos, nos vemos en el próximo podcast. Bye, síganme en mis redes sociales, por favor. Gracias. Chao.